tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Liga Premier Radio. Ya después de lo que hemos platicado, ya ha sido ya el final de la temporada. Ya hicimos el resumen de ello. La semana pasada ya estuvimos platicando también de algunos cambios que ha habido en clubes que están ya desde ahora trabajando. La mayoría lo están haciendo, por supuesto, pero hay unos que nos están sorprendiendo con los movimientos que han hecho. Ya tendremos mucha actualidad Premier más adelante. Gracias por estar con nosotros a través de Radio Red 1110 AM, también en las plataformas digitales de la Octava Sports, por supuesto, y también en las plataformas digitales de la Liga Premier. Bajo la producción del buen Jordán Tavares, el Mayucho, le dicen por ahí, y la gente en cabina allá en Radio Red, un saludo, por supuesto. Omar Sánchez, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, Abraham, feliz como siempre de saludarte, de estar con todos ustedes, los que nos escuchan y los que nos ven también en las redes. Y pues sí, un programa interesante. Hay un equipo que ya hemos platicado, lo vamos a estar hablando hoy, por supuesto, que está rompiendo absolutamente este fútbol de estufa por todos lados, en la dirección deportiva, en la dirección técnica, con jugadores también, con instalaciones. Entonces, se está llevando el protagonismo. Vamos a ver qué viene en la temporada, pero vamos a estar platicando de eso y de otras novedades en estos días en Premier. Por supuesto, por supuesto. De otras novedades, como bien lo dices, Omar, porque no solamente es un equipo, ¿no?, el que está moviendo, hay otros que están cambiando de entrenador, los proyectos van deportivos, a eso me refiero, están sufriendo modificaciones y eso también después se verá reflejado en la cancha. Pero, Omar, algo que de lo que hay que recordar de lo que sucedió esta última temporada fue, sin lugar a dudas, el trabajo que se hizo con el selectivo Estrellas Premier. Un selectivo o un proyecto que no es de este año, no es de esta temporada, sino que es algo que se está consolidando, que se está dando seguimiento y que con César Vega Perrone ha tenido o ha renovado fuerza, ¿no? Y me parece que era importante hablar de lo que se hizo en estos últimos meses, que fueron pasos hacia adelante muy buenos, ¿eh? Sí, cosas muy interesantes. Está la Copa del Sol, por supuesto. Además, César Vega, ya con tantos años trabajando de cerca con la federación, desde que era segunda división, sub-15, sub-18. Entonces, ahorita estar a cargo de Estrellas Premier, que fíjate, aparte a mí me llama mucho la atención, me gusta, ¿no? A ver, es una selección, pero incluso darle ese nombre particular que se llama Estrellas Premier, tu selectivo, creo que da una identidad importante de la liga. Entonces, el trabajo que ha hecho César a través de tantos años creo que es muy importante. Sí, y justo para dar contexto, y ahorita ya estaremos platicando con el propio César Vega, pero para dar contexto de lo que fue, Omar, este trabajo en los últimos meses del selectivo Estrellas Premier, vamos con la siguiente nota en donde detallamos qué fue lo que hicieron en el último curso, como dicen los intelectuales del fútbol. Dirigido por César Vega Perrone, el proyecto de Estrellas Premier sigue caminando y sigue tomando mucha fuerza en el desarrollo y detección del talento que hay en los diferentes clubes de la Liga Premier. Para esta temporada 2024-2025, Estrellas Premier vivió una carga intensa de trabajo, muchos días de intensidad y llenos de retos, que iniciaron con una gira por Sudamérica, en donde manifestaron personalidad y que tienen la capacidad de hacer buen fútbol, sin importar en dónde se encuentren. Dicha gira arrancó con un partido ante la selección uruguaya sub-20 que ganó 3-2 a Estrellas Premier. Después, también en tierras uruguayas, fueron derrotados 2-1 en contra de Danubio FC sub-19, que es el campeón del torneo Clausura Juveniles A. Después viajaron para Paraguay, en donde enfrentaron al Olimpia sub-19, con el que empataron sin goles. Finalmente, también en Paraguay, vencieron 4-0 a Gremio Sol del Este Fútbol Club, con lo que cerraron esta preparación y esta gira por Sudamérica. Pero el trabajo no se detuvo ahí, y de cara a los primeros días de este 2025, Estrellas Premier volvió a juntarse y César Vega volvió a trabajar con este grupo de jóvenes, con el que lograron el anhelado campeonato del Torneo del Sol, luego de una semana de mucha intensidad y mucha actividad en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Estrellas Premier se impuso 3-1 a la selección occidente para levantar el trofeo del Torneo del Sol 2025 y consolidar con este triunfo
mucho el trabajo que se está haciendo con estos jóvenes, que unos días más tarde viajarían hasta Oaxaca para participar en la Copa Internacional Esperanzas de Antequera, en la que también tuvieron una semana de mucha actividad y volvieron a llegar a una final, aunque en esta ocasión se quedaron con el subcampeonato, pero eso sí, con una gran experiencia de todo lo que fueron estas semanas, estos meses de mucho trabajo y mucho aprendizaje de un proyecto que sigue pisando fuerte. Ahí está el resumen de lo que fue, Omar, amigos de Liga Premier Radio, estos últimos meses para el selectivo Estrellas Premier, con un trabajo importante, con un trabajo no solamente fue de llegar o concentrar previo a la gira o a los torneos, sino eran 5 concentraciones en promedio las que hacía el equipo para que César Vega en esas, y ahorita nos lo estará explicando, pero en esas concentraciones, Omar veía a los jugadores, ¿no? O sea, no eran siempre los mismos, sino iba seleccionando, ¿no? Y después iba haciendo los cortes, ¿no? Pertinentes para sacar a lo mejor. Sí, y además es muy importante, creo, y sobre todo en categorías formativas, el fogueo internacional, ¿no? Entonces, en el Torneo del Sol, por un lado estabas compitiendo contra otros jóvenes mexicanos, equipos aquí regionales, sub de los equipos, y también contra equipos, estaba Guatemala, estaba Honduras, estuvo Jamaica, la gira que fueron a hacer por Sudamérica. Entonces, creo que eso es muy importante porque desde etapas muy tempranas empiezas a tener competencia con fútboles de otros lados, con otro tipo de físicos, con otro tipo de estrategias, y creo que eso es muy importante, y a su vez, para complementar lo que decías, pues tienes la oportunidad de ver cómo diferentes jugadores se pueden adaptar a diferentes contextos, a diferentes tipos de rivales. Entonces, todas esas concentraciones creo que son sumamente importantes, ¿no? Y además, en este caso, se convalidaron, ganando títulos, llegando a la final. Entonces, creo que ha sido un gran trabajo este semestre en Estrellas Premier. Y ya veremos qué es lo que viene, ¿no? Para este proyecto, que también, digo, los futbolistas se van desarrollando, también en cuestiones de categorías, pues van creciendo, ¿no? Y hay que trabajar con nuevas categorías, pero es un reflejo también de lo que los clubes tienen ahí en sus fuerzas básicas, en sus filas, ¿no? Para desarrollar y para decir, mira, este talento a futuro nos va a ayudar en el primer equipo, pero también puede ser algo más dentro del balompié mexicano. Y es algo bien importante en estas categorías, porque tú como formador, como director técnico, formador, estás de alguna manera, digamos, ¿cómo decirlo? Al servicio de la carrera de un jugador. Tú sabes que vas a tener por tus filas a un elemento durante 1, 2, 3 años, que precisamente la edad, las categorías, ese jugador va a ir avanzando, va a ir quizá llegando a nuevos proyectos, y entonces tú debes tener la capacidad de hacer que ese jugador crezca, ¿no? Que es diferente quizás a un equipo en el que, bueno, vas meramente detrás de los resultados, vas meramente detrás de resultados que te exige la directiva. Aquí la misión principal es que los jugadores saquen el mayor provecho de lo que de cómo los estás formando. Entonces, creo que es muy importante el trabajo del formador como César Vega, y que en México a veces no se valora del todo, pero creo que aquí en Liga Premier se está haciendo de gran forma. Ya estaremos en unos momentos más conectando con el profe César Vega, que además tiene, y tú lo dices bien, mucho tiempo, no solamente trabajando con Liga Premier en este proyecto, sino en el fútbol mexicano, ¿no? Y bueno, incluso fíjate, Omar, algunos de sus, pues de los futbolistas con los que trabajó en algún momento junto con Chucho Ramírez, a quien le mandamos un saludo, por supuesto. Ahora incluso ya son entrenadores, como el Pelón Hernández, que estaba con Tecos y que hemos platicado que ahora estará en la selección sub-20, ¿no? Ahí también ya trabajando. Efraín Juárez, ¿no? Ahora técnico de Pumas, ¿no? Bueno, hay algunos que siguen en activo, como Héctor Moreno, como Chicharito Hernández, que Chicharito no fue a ese mundial, pero sí era de esa generación, evidentemente. Entonces, pues nada más o sea, estamos hablando de un personaje de esa trayectoria, ¿no? Y sí, que además hay muchos, cuando ya se convierten en entrenadores, que suelen contar que a veces hay un entrenador o un formador que les hizo como que ampliar su visión y pensar que a futuro podían llegar a ser entrenadores. Entonces ahorita que dabas el caso, por ejemplo, de Efraín Juárez,
pues hay muchos jugadores que los formadores no solamente tienen un impacto enorme durante su carrera como futbolistas, sino que también representan inspiración y mucho aprendizaje de cara a futuro para pensar en la opción de ser entrenadores o de también convertirse en formadores. Pues ahí está lo hecho por Estrellas Premier. Ya me dice el profe que ya está ahí conectado. No sé si ahorita podamos ya saludarlo. Ahorita seguiremos ya con este tema. Más adelante también, Omar, estaremos hablando de Orgullo Premier, porque hay mucho que platicar de Orgullo Premier, no solamente ya lo de la selección que lo hemos visto, sino además también de lo que fue la final de Liga. Ya más adelante lo estaremos viendo, pero como un adelantito nada más, el mejor futbolista mexicano del último torneo, Orgullo Premier, ¿eh? Exacto, y si no me equivoco, a mí me tocó verlo 2 que 3 veces ahí en Metepec cuando estaba precisamente en Toluca Premier. Entonces, sí, un gran semillero lo que ha dejado Premier, y cuando te pones a repasar no solamente los que están ahorita en selección, que hemos platicado un poco también en tele, algunos jugadores, sino todos los elementos que estuvieron y que están ahorita en Liga MX, es una cantidad importante. O sea, ahorita te sacas un 11 ideal por lo menos de jugadores que pasaron por Premier y que han tenido muy buen torneo clausura 2025 en la primera división y algunos en Europa. Pues ahí está, y hablamos por supuesto, de Alexis Vega. Déjame nada más, en unos momentos más, que se conecte el profe. Tenemos aquí unas cuestiones, mi querido Omar, pero ya estaremos hablando de ello. Otro que estuvo de regreso en México y también lo estaremos platicando más adelante es Edson Álvarez, ¿no? Sí. Bueno, ya incluso un deportivo allá en Tlalnepantla, Estado de México, ya lleva su nombre. Ha contado Edson en algunas entrevistas, lo hemos platicado, ¿no? Desde Tlalnepantla, es decir, el norte de la Ciudad de México, con lo que implica una ciudad tan grande que te tardas 2 o 2 horas y media, lo que él se tardaba para desplazarse a Cuapa, para poder entrenar, cuando tuvo su paso precisamente por América Premier. Entonces, pues creo que es muy bueno esto, ¿no? Porque son nombres que resultan inspiradores y que los jóvenes de ese lugar, que se sienten identificados, de platicarle a la demás gente, no, es que Edson Álvarez es de aquí, de donde yo soy, de mi barrio. Tengo un amigo que es cercano de Tepeji, por ejemplo, y lo mismo con Raúl Jiménez, ¿no? Se convierten en personas que tienen un impacto social muy importante. Entonces creo que esto que hicieron con Edson estos días me gusta bastante. Y así, por ejemplo, en Estrellas Premier, y ahorita nos dirán más, o sea, se nos vienen nombres como el de Yaron Martínez, ¿no? Que recién, también incluso hacia la recta final de Liga de Expansión, todavía alcanzó a debutar con Mineros de Zacatecas, ¿no? Siendo Mineros de Fresnillo filial de este conjunto. Entonces, son los nombres que poco a poco pues nos vamos aprendiendo por la calidad que tienen y por el trabajo que se está haciendo con ellos. Sí, lo hemos hablado también con las filiales, por ejemplo, algunas de ellas que tienen también TDP o que tienen algunas escuelas en la región. Hay algunos nombres que a veces no son tan identificables quizás en el ámbito nacional o del fútbol de primera, pero que la gente de la comunidad, de esos municipios, de esos estados los tiene clarísimos, porque los ven jugar en TDP, porque los ven jugar en algún equipo del barrio y porque después los ven llegar a Premier, porque los ven llegar a Expansión. Entonces, sí, o sea, no solo estos nombres grandísimos que a veces trascienden de una manera mucho mayor en Europa, en selección mexicana, pero también en las localidades hay nombres que para la gente son incluso más importantes que aquellos que reconocemos todos. Bueno, ya vamos a adelantar, si quieres, mi querido Jordán, en lo que podemos hacer contacto con el profe. Vamos justo a recordar por qué Edson Álvarez es Orgullo Premier con esta nota que nos preparó el buen Omar. Edson Álvarez es una historia más de Orgullo Premier. Y cómo no, si se trata de un jugador multicampeón en primera división en México, en Holanda y que además milita actualmente en la Premier League de Inglaterra. Pero vayamos hasta el inicio para contar su historia. Edson Omar Álvarez Vázquez nació en Tlalnepantla, Estado de México, en la mega urbe metropolitana de la Ciudad de México. El primer club profesional en el que jugó cuando aún era un niño fue el Pachuca, aunque años después tuvo que dejar la institución. Ya como un joven de 15 años se probó en el Cruz Azul, donde lo aceptaron. Sin embargo, sintió un llamado y decidió que el equipo donde él verdaderamente quería estar era el América. Así que tocó las puertas de Cuapa y fue recibido.
2 años más tarde, tras jugar en la Sub-15 y la Sub-17, el gran nivel de Edson lo llevó precisamente hasta la Liga Premier, en la filial por supuesto del América. Pero no solo eso, pues se convirtió en titular indiscutible y además se coronó con el equipo en la categoría. Fue así que tras un largo camino durante su infancia y adolescencia, Edson vio los frutos de su trabajo con un campeonato en la segunda división en México, pero todo esto resultó apenas el comienzo. Al poco tiempo después finalmente debutó en primera división. Rápidamente llamó la atención de toda la liga y de la selección nacional, de manera que asistió a su primer mundial en Rusia 2018, donde enfrentó uno de los momentos más difíciles de su carrera al hacer un autogol. Pero su revancha llegó apenas 6 meses después, y con 2 anotaciones suyas se coronó como campeón de la Liga MX con las Águilas. 6 meses después, el sueño europeo se hizo realidad y Edson firmó con el Ajax de Holanda, uno de los equipos más emblemáticos de todo el fútbol europeo. Ahí también fue campeón tanto de Copa como de Liga y se convirtió en un inamovible del equipo. Jugó su segundo mundial en Qatar 2022 y en 2023 el West Ham de la Premier League lo fichó, club en el que juega hoy en día. Una historia que ha llegado hasta las canchas más míticas del fútbol europeo y mundial, que inició en los campos de nuestra liga. Desde Cuapa hasta Londres, Edson Álvarez fue, es y será por siempre, un orgullo Premier. Ahí está el resumen justo de lo que ha hecho Edson Álvarez y ahora sí saludamos con muchísimo gusto a mi querido César Vega Perrone. Profe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Aquí estamos, Omar Sánchez, tu servidor, Abraham Guerrero. Omar Fuentes, Abraham, el gusto es mío, un enorme placer comunicarme con la familia de la Liga Premier y estoy a sus órdenes para las preguntas, la entrevista. Un gusto saludarlo, buenas tardes. César, hablamos y arrancamos este programa hablando de lo que fue el trabajo de Estrellas Premier durante esta temporada. Gira por Sudamérica, Torneo del Sol, Copa Internacional Antequera ya en Oaxaca, y la verdad es que se califica un trabajo positivo porque ganan el Torneo del Sol, subcampeones en la Copa Antequera, pero así lo pienso yo y creo que Omar igual, el aprendizaje, el desarrollo que hubo fue bárbaro para los chicos. Sí, la verdad, Abraham, que este proceso empieza en el año 2023, en enero, cuando fuimos invitados por primera vez al Torneo del Sol, donde la Liga Premier poseía nada más que 40 jugadores registrados en todo su archivo y tuvimos que armar un 11 de ahí, donde quedamos afuera en la primera rueda. Ya en enero del 2024, con la ley que implementó el presidente Vázquez, ya tuvimos más jugadores, pero participamos un año debajo porque jugamos con los 2006 nacidos en ese torneo. Y bueno, recién este año que pasó, el enero que pasó del 2025, el tercer año, digamos, después de gira por Sudamérica, de jugar contra la selección uruguaya sub-20 campeona del mundo, de jugar con Olimpia de Paraguay, de viajar a Honduras, pudimos participar parejo y a la edad, con un grupo que ya estaba maduro, que ya tenía un aprendizaje no solamente técnico-táctico, sino una experiencia a nivel de competencia y emocional muy importante. Y bueno, se logró ganar un torneo ante selecciones como la Selección Nacional Mexicana, la Selección de Panamá, la Selección de Jamaica, la Selección de Guatemala y selecciones muy fuertes de tercera y del sector aficionado. O sea, fue un proceso de 3 años que vino a dar su fruto justamente por el trabajo que se hizo y la planeación que hubo en todas las áreas, ¿verdad? Hola, profe, un gusto que estés por acá. Platicaba hace rato con Abraham de la importancia del formador y cómo te mentalizas para saber que con estos chicos que trabajas, si bien te va, vas a tener un proceso de 1 año y medio, 2 años, porque muy, muy seguramente por la edad se te van a empezar a ir, por diferentes circunstancias. Entonces, tú ya con tantos años de experiencia, con resultados en sub-15, en sub-18, ahorita en Estrellas Premier, ¿cómo vives ese saber que lo que tú estás haciendo, y le decía también a Abraham, es de alguna manera al servicio de los jugadores, al servicio de la formación y entender sobre todo la recompensa, ¿no? Más que en otro como puedas un entrenador, en ganar los títulos, en ir a un equipo, en ir a otro, es aquí estar al servicio. ¿Tú cómo manejas eso emocionalmente y mentalmente?
Bueno, acá hay una pirámide que empieza en el sector aficionado. Hay una pirámide que empieza en las cuartas divisiones, donde los entrenadores arman equipos de barrio y le pagan su torta, y le pagan su viaje al niño que empiece a competir. Entonces, yo creo que el sector aficionado es la base de la pirámide, que es la selección mexicana. En el sector aficionado tenemos 4.000 equipos donde los jugadores compiten regularmente los fines de semana. De ahí pasan a la tercera y de la tercera pasan a ser los juveniles que nosotros detectamos para selección, ¿verdad? Y cómo los formamos y cómo me parece que te interesa cómo los detectamos. Nosotros estamos en una época donde el fútbol se ha reducido mucho los espacios, se ha hecho muy dinámico. Entonces yo, desde que empecé a scoutear ahora, mi proyecto ha cambiado muchísimo. Yo ahora lo primero que miro en los jugadores si tiene las habilidades cognitivas, digamos, más allá de su capacidad técnica, ¿verdad? Y el tema físico, que es muy normal que todos lo ven. Pero yo lo que creo que me distingue y que me hace distinto y hace efectivo mi trabajo es que necesito jugadores inteligentes, necesito jugadores atentos, necesito jugadores con razonamiento, necesito con jugadores que tomen decisiones rápidas y sobre todo los jugadores que están lejos del balón, ¿verdad? Porque nos fijamos mucho en la jugada del partido, pero donde se provoca el gol es un poquito más lejos allá de lo que digamos sería una línea que va de punto penal a punto penal, que es el otro sector del campo. Y yo creo que por ahí empieza todo, ¿no? La buena detección, la buena elección, el buen grupo de jugadores, y después el trabajo normal, que es de amoldarlos a la idea que uno tiene, que es de educarlos para la vida también, porque el deporte se basa primeramente en eso, en la formación de personas, después en la formación de futbolistas, y después el estilo que yo tengo de trabajar, ¿verdad? Yo siempre digo, yo no trabajo táctica, yo trabajo principios defensivos y principios ofensivos que rompen con la táctica. Y con esto no quiero decir que sé más que nadie, ni quiero aparecer como que descubrí el hilo negro, dijéramos en México. Pero mi trabajo es formar jugadores para primera división que cuando aparezcan y se inserten en un sistema de una primera, de una liga de expansión, le brinden soluciones a sus entrenadores. Esa es mi parte de formador como futbolista también. Entonces, César, creo que... pero en ese sentido, César, me parece que lo que estás logrando, lo que han logrado con Estrellas Premier y con eso que implementaron, es darle jugadores que les solucionen también a futuro a los clubes de Liga Premier, porque los clubes de Liga Premier ahora están cosechando a esos futbolistas jóvenes, ¿no? Que dicen, mira, tenía yo este talento, ¿no? O tengo y puedo desarrollar todavía más talento. Esa es la idea, que los equipos de Liga Premier no tengan que ser más compradores, inversores y que pasen a ser equipos negociadores, que dispongan de un talento y lo puedan ofrecer en el mercado. Ya tenemos a Charo Martínez, que se lo están peleando entre Monterrey y Pachuca. Ya tenemos a Mezcua, que ya es lateral izquierdo de la sub-20 de Monterrey. Ya tenemos jugadores como Reinaga, jugadores como Martínez, que son de Irapuato, que prontamente se van a ir, y otros jugadores que pueden ir a Europa. Tenemos un jugador como Salinas, que para mí es extraordinario. Es el segundo Tecatito Corona. Pero que, claro, hemos llegado a eso por el proceso, Abraham, por lo que siempre hacía hincapié el presidente, ¿no? Esto... a nosotros siempre nos importaron más la forma que los resultados, al presidente, no a mí, porque yo cada vez que pierdo me amargo, nunca aprendí a eso. El presidente dice, calmate, no te amargues, que el tema es cómo logramos que sean mejores jugadores. Y creo que vamos en buen camino. No somos ni mejores ni peores que nadie, pero somos diferentes y bueno, y gracias a Dios los resultados también han acompañado, ¿verdad? Hace rato que hablabas de tu forma de detectar, de trabajar y del fútbol de barrio, etcétera. Mencionaste un poco de los últimos años, entonces quería preguntarte, a través de ya más de 10 años de estar trabajando con los jugadores y formándolos, ¿ves alguna diferencia sustancial, no solo en tu método, sino en general en la formación de futbolistas, por supuesto en la Liga Premier, en la segunda división, pero en general, en todo el espectro futbolístico de México? ¿Crees que hay algo que haya cambiado de manera sustancial en estos años? Yo creo que se trabaja muy bien en lo táctico, se trabaja muy bien en la técnica de fundamento, en la recepción y el pase. Pero yo creo que, por ejemplo, fuimos a Uruguay y le vino a dar una charla el encargado de la preparación física, el señor que trabaja con Bielsa, que es el profesor Miguel Esteban Gesto, que muchos de acá de México lo conocen porque estuvo en Pachuca y en otros lugares, y hablaba del tema del trabajo del gimnasio. Entonces yo creo que, por ejemplo, en la Liga Premier tenemos que hacer mucho más hincapié con esos muchachos en el trabajo de gimnasio, tenemos que darle más minutos porque son jugadores que pueden rendir,
darle más minutos que antes. Y los trabajos específicos, ¿verdad? Yo considero los trabajos específicos son aquellos movimientos técnico-tácticos que se trabajan dentro de la posición. Por supuesto que es un trabajo que se debe hacer a nivel juvenil, sub-17, sub-18, pero la verdad que miramos los jugadores de hoy y en el tema de las técnicas específicas de la posición, estamos un poquito, no las dominamos. Y te estoy hablando de jugadores que juegan a nivel de Europa, por ejemplo, técnicas defensivas, técnicas de marca, marcas por la espalda. Sí, el Muy propio pocos Johan jugadores. Vázquez, el propio Johan Vázquez dijo, ¿no? Hace poco que en Italia aprendió defensa, pero para eso todo eso se está trabajando, por lo menos de este lado, César, ¿no? En Liga Premier se está trabajando eso. Es correcto, sí, sí. Y el tema que, ya te digo, viste, yo tengo muchos años acá adentro y tengo la suerte de tener contacto con entrenadores de la Liga MX que fueron mis jugadores y les digo y me río, no se confíen porque me ves gordito así viejo, que ya tan gordito por suerte no estoy, porque el fútbol que yo apunto es el de dentro de 10 años. Los trabajos que yo hago son para jugadores de dentro de 10 años porque el fútbol se está transformando cada vez más en versátil y en jugar en 3 o 4 posiciones. Yo considero que la única 2 posiciones, y sobre todo el arquero, son las que van a seguir siendo, que no van a desaparecer, y el centro delantero. Pero después, el jugador que quiera jugar dentro de 5, 6, 7 años, con la misma rotación que hacemos los entrenadores, las mismas basculaciones, se van sumando a otras posiciones sin darse cuenta. Entonces yo trato de preparar a los jugadores para eso y pienso que por ahora lo vamos logrando, ¿verdad? No, le hablas de basculaciones y a Omar se le ilumina el rostro porque a Omar le gustan esos términos. Yo soy más de la vieja escuela, yo soy más pues nos echamos, perdemos la pelota, nos echamos para atrás, ¿no? Así de fácil, y que no nos hagan daño. Pero, mi querido César, antes de ir al corte, y te quedas hacemos un corte y te quedas con nosotros, mi querido César, pero antes de ir al corte, que Estrellas Premier no se detiene con lo que han hecho hasta el momento, sino va a seguir el proyecto, me imagino, para seguir precisamente desarrollando estos futbolistas. Por supuesto que es una de las metas que tiene el presidente. Estamos analizando ahora los tiempos, la fecha, también los temas administrativos, pero por supuesto que la Liga Premier va hacia arriba todos los días y si Dios quiere, en breve tiempo va a haber mucha más noticias de parte de todos. Pues estaremos muy al pendiente. César, vamos a hacer una pausa, quédate con nosotros, son 4 o 5 minutitos, quédate con nosotros para platicar también de actualidad de la liga, cómo viste la temporada que acaba de terminar. Tenemos ahí el mejor gol de la temporada, igual a ver qué te parece, si lo votó la gente, ¿eh? No fue Omar, no fue Abraham, no fue nadie, lo votó la gente, pero vamos a hacer una pausa, Omar, y regresamos con más en Liga Premier Radio. 5 minutitos, regresamos. Nos envuelve con sus redes, nos atrapa.
nos envuelve con sus redes, nos atrapa. Ya estamos de regreso en Liga Premier Radio. Agradecemos a César Vega Perrone que se haya quedado con nosotros para seguir platicando. Ya hablamos de Estrellas Premier, de lo que ha sido, de lo que vendrá, ¿no? Con el desarrollo de jugadores, pero mi querido César, vamos a platicar un poco de cómo viste la temporada anterior, las finales, los campeones. La verdad es que estuvo muy bueno el cierre, ¿no? Nos tuvieron expectantes y con muchas emociones con esas definiciones en los últimos minutos, los goles, tiempos extra, etcétera. Sí, la verdad que por ejemplo en Serie B Santiago creo que fue un equipo a destacar. En la Serie A la verdad que llegaron a la final Irapuato y Aguacatero de Peribán, pero había grandes equipos como Alacranes de Nurango, como Minero de Zacatecas, como Cimarrones, y bueno, yo creo que sobre todo en las finales se vio un fútbol muy emocionante, no solamente por la gente que concurrió de Irapuato y de Peribán, sino por lo parejo de los partidos y la definición del torneo general, digamos, de la temporada, lo que fue, ¿verdad? Ahí como entrenador, hablando meramente de lo que sucede en la cancha, por ejemplo, aquí estamos viendo las dos finales, tanto de temporada de filiales como temporada de Serie A. Y en las dos pasó que ya en los últimos minutos pues los partidos se rompen por completo, es decir, un equipo quiere empatar, te meten en una línea hasta de 6 atrás, luego otros 4 adelante, y ya se está atacando por media inercia, metiendo centros, y así cayeron goles en los últimos minutos. Van centros a ver si rebotan, hay 2-3 rebotes y caen gol. Ahí como entrenador, ¿cómo se manejan esos momentos en los que desde la sensación, tú sabes que el partido ya está rotísimo, que ya todo mucho tiene que ver con las piernas que queden, con el momento anímico, pero desde la banca, ¿cuál es el rango que tiene un entrenador para esos momentos tan cruciales como se dieron en estas dos finales? No es fácil, es muy fácil entrenar, lo difícil es dirigir y más difícil es llegar a finales. Yo creo que todo parte no solamente de la sabiduría, de cómo romper un sistema con otro sistema, de qué debilidad tiene mi sistema, si vos me atacás con otro sistema, si yo te ataco con un 5-2-3 y vos me atacás con un 4-3-3 a mí, cómo tengo que defender, por dónde te queda al lado más débil. Entonces yo creo que desde el punto de vista emocional, el abstraerse un poco de todo ese ambiente y concentrarse en los movimientos de los dos equipos y en la sucesión de jugadas y de transiciones, donde puede estar más fuerte y donde puede estar más débil, es muy importante los auxiliares. Yo creo que pasa un poco por ahí. Lo que me decías, tirarla y atacar la segunda pelota, es una cosa que es un poquito más fea, pero también puede dar resultado, ¿verdad? Porque a veces los entrenadores pensamos, la tiro larga, juego lejos de mi arco, aprieto el rebote, pateo una, rebota en ello y entra. Al final, en los últimos minutos, en la desesperación, la mitad de las veces los entrenadores deciden o decidimos la seguridad y bueno, y nos vamos a los penales, no me echan la culpa de que perdimos, porque yo creo que la figura del entrenador, el trabajo del entrenador se ha tornado cada vez más riesgoso, porque después que terminó el partido todos sabemos los cambios, después que pasó la temporada, o sea, entonces muchas veces nosotros los entrenadores pensamos en lo que más nos conviene a nosotros, llegado de última, porque perder un trabajo es feo. Y muchas veces si nos conviene hacer ese juego para no perder, lo usamos como estrategia. Pero bueno, yo vi muy buenos partidos, vi las finales y vi dos entrenadores que circulaban bien la pelota, que buscaban hacerse daño a través de atacar los espacios. ¿No lo conoces bien, ¿no, César? A Harlem lo conoces muy bien. Sí, Harlem muy buen entrenador. Trabajamos muchos años juntos. Él era el auxiliar directo de Chucho Ramírez, yo los acompañaba. Pero bueno, yo creo que para mí Irapuato tenía muy buen plantel y Peribán sí tenía buen plantel, pero bueno, lo anímico de Irapuato y lo parejo que fue en lo táctico y en lo futbolístico hizo la diferencia y se consagró campeón Aguacatero de Peribán, ¿verdad? Y por ejemplo, ¿cómo ves a estos nuevos técnicos o técnicos más chavos, ¿no? Como Marco Angulo, precisamente de Peribán, pero también, por ejemplo, alguien que conoces muy bien igual, como Jorge Hernández, que estaba en Tecos y ahora estará con selección sub-20.
Yo creo que dirigir no tiene edad. La experiencia te ayuda mucho, pero el dirigir es la capacidad de transformar movimientos tácticos en movimientos estratégicos que puedan desequilibrar al rival y viceversa para que no me pueda desequilibrar a mí. El dirigir no está en ningún libro y no estoy contra los jóvenes, al contrario, me ha pasado estar en algunos lados que gente que realmente no estaba para cosas grandes, aprovecharse de situaciones, pero Jorge Hernández lo conozco que tenía 15 años, es un muchacho que tácticamente es claro, y bueno, yo creo que es un buen entrenador. Es una experiencia demasiado riesgosa, me parece a mí, pero bueno, ahí detrás estará el capitán Furia, estará Tena, que aportará su experiencia, y espero y deseo que les vaya excelente, porque también Lalo fue alumno mío del curso de entrenadores, que yo daba clase ahí en el ENDIT de Puebla, y estos muchachos de Peribán son un grupo muy unido, muy específico, que tienen una buena inteligencia deportiva. Entonces, y también sabes una cosa, esto como cualquier trabajo, cuanto más horas le dedicas, mejor te va. Si le dedicas 4 horas te va bien, si le dedicas 8 te va muy bien, y si le dedicas 12, como le dedicamos a algunos, te va excelente. Entonces, yo creo que es merecido, y ojalá que sigan apareciendo entrenadores jóvenes y que le den cierta frescura, pero estoy en contra de que los viejos somos antiguos y de que los jóvenes son modernos. Eso sí. A ver, amigo, no estoy diciendo, pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que también nos da orgullo que de Liga Premier también están surgiendo entrenadores, ¿no? Y creo que es válido, como los futbolistas, como los árbitros, como todos. Obviamente esto es de capacidad, como tú lo dices, puedes tener 80 años, pero si sigues siendo capaz, con fuerza, ¿no? Y con tus conceptos bien entendibles, vas a estar ahí. Pero también nos da orgullo que estén los chavos. No tengo duda que los entrenadores de Liga Premier pueden dirigir perfectamente Liga de Expansión y que con el tiempo pueden dirigir Liga Premier. Todo está de acuerdo a cómo te sigas capacitando más allá del trabajo. Lo que más te hace aprender y saber es dirigir, pero la capacitación y la actualización es permanente, porque los cambios son permanentes. Lo que yo le decía al escauteo, no es mi planilla de escauteo de hace 20 años la de hoy, ni la de hace 3 años, porque el fútbol ha evolucionado en el sentido de la dinámica y de jugar a ras del suelo. El fútbol de 11 en 10 años va a ser como el fútbol sala, nada más que 110 por 70. Y en eso están los entrenadores jóvenes, pero atrás de esa sabiduría táctica, porque saber es una cosa y saber ganar es otra cosa. Saber y saber ganar es otra cosa. Va en un tema general, de lo táctico a lo específico. Yo creo que la táctica te la hacen las características individuales de los jugadores. Vos viste lo que era Salinas, era rapidísimo. Viste lo que era Yaro lanzando, bueno, entonces la táctica mía era, cuando se volcaba el juego por izquierda, la diagonal de Salinas. O sea, la táctica te la van dando las características individuales. Y yo lo que veo de los jóvenes, que todos juegan el mismo sistema cuadrado, de amplitud, de 2 interiores, un 9, dos carrileros, 2 extremos bien abiertos, y hacen las mismas jugadas más allá de las capacidades individuales. Ahí me parece que no estoy de acuerdo, porque si yo tengo, por ejemplo, un extremo derecho que desborda bien, por supuesto que voy a tratar de tener un 9 que vaya bien al primer palo, pero sí tengo que acompañarlo con un extremo, con el extremo del otro lado que llegue. No sé si me explico, porque cuando nosotros agarramos jugadores de la Liga Premier, tenemos que ser muy astutos de conocerlos rápido para poder explotar sus capacidades. Entonces me parece que hay el trabajo. El otro día me decía uno, no, que si mi sistema da resultado y yo provoco que salga al que viene con la pelota solo, y yo no le quería decir nada porque es como mi hijo. Le digo, pero mira que yo no te salgo. No, porque el que está libre, pero yo no te dejo libre. Yo te agarro los 3 de la mitad de la cancha mano a mano. O sea, es tan lindo el fútbol, es tan lindo que cualquier detalle te puede hacer ganar o perder. A todo. A mí también. Yo no digo que sé mucho acá. Yo lo que quiero decir que cuál es mi opinión y cómo lo veo. Válido, mi querido César. Ahora, fíjate que a través de redes sociales tuvimos una dinámica de los mejores goles de la temporada. Había como unos 3, si no mal recuerdo, Mar, que eran como de medio campo. Uno de Pablo Aimar Sánchez del FC Santiago, que la prendió a medio campo. Pero la gente, no nosotros, mi querido César, la gente eligió este gol. Vamos a ver el gol de Christopher Martín Vázquez de Lobos ULMX. Aquí no sé si lo puedes ahí ver, mi querido César. Tiro libre, ahí en el Miguel Alemán Valdés, pasa la barrera
y al ángulo. Ahí está el gol de Christopher Martín Vázquez, que la gente eligió como el mejor de esta temporada. Golazo, la verdad. Una manera de pegarla envidiable. Somos pocos los que le pegamos así, mi querido César. Es que Christopher Martín Vázquez es el mejor jugador que tiene el Lobo Celaya. Yo ya lo sabía hace tiempo porque nosotros teníamos a Orozco, el Contención 2005, que fue la gira por Sudamérica. Ese es un jugador con futuro en Liga MX. Yo creo que hay muchos jugadores con futuro en Liga MX en los jóvenes de Liga Premier y de Europa. Yo sé que Fito Reinaga va a Europa y juega. Es un extremo con un mano a mano individual muy desequilibrante y una velocidad con pelota y en Uruguay lo mostró. Él le metió 2 goles a la sub-20 de Uruguay, Fito Reinaga. Pues Muchos me decían, es lateral, con nosotros juega de lateral. No, bueno, conmigo juega de extremo. No, pues Entonces hay jugadores, por ejemplo, el muchacho Martínez, centrodelantero de Irapuato, es un búfalo, ¿eh? Los mató a todos. No sé si viste los partidos del Torneo del Sol. Y como eso te puedo decir Isaac Bañuelo, como ese te puedo decir Yaro Martínez. Yaro Martínez a mí me lo pidieron de La Coruña. A Yaro Martínez le preguntaron a un visor del Valladolid por Yaro Martínez, un mexicano que trabaja como visor allá en La Coruña. Yaro Martínez está en Pachuca. Omar, ya nos están dando exclusivas, ya el profe. Pero, mi querido César, te agradecemos mucho estos minutos. Como siempre, esta es tu casa. Vamos a estar platicando de los proyectos que vengan, del desarrollo de talentos, porque la verdad es que para eso tienes mucha experiencia y siempre estás trabajando con los chavos. Y mira ya de los que nos estás hablando que ya están, porque lo estamos viendo, ¿eh? No solo es que nos lo estés platicando, lo estamos viendo de que ya están ahí explotando sus cualidades. Te mandamos un fuerte abrazo, amigo. Gracias, y decirle a los directivos de la Liga Premier, los presidentes de los clubes, agradecerle a los entrenadores y decirle que por favor que le den más minutos a los jugadores jóvenes, que estamos ante un potencial muy importante. Y un abrazo grande para Omar, para todos ahí. Que tengan buena tarde y gracias por la entrevista. Abrazo, amigo. Cuídese. Gracias, señor. Abrazo. Gracias igualmente a ustedes. Mira, ahí están ya estos jugadores jóvenes, Omar, que están ya en Pachuca, pero que también lo quiere Rayados, ¿no? Martínez, que lo andan visoreando desde España, y así nos podemos hacer la lista. Pero hablando de orgullo Premier, Omar, en la pasada final de Liga MX, del Clausura 2025, que gana Toluca al América, y por eso no está Jorge Quintero el día de hoy, porque sigue como todavía, pues ya sabes, tristón. Hubo mucho orgullo Premier. Y vamos a hacer rápidamente la lista, ¿no? Del orgullo Premier. Luis García, el arquero, que le costó mucho, ¿no? La titularidad. De hecho, lo de Pau López, el español, bueno, y este chico al final creo que lo logra. Jugó en Coras FC. Diego Armando Barbosa jugó en Atlas, que de ahí llega a Toluca, ¿no? Gallardo en Pumas. Gallardo incluso fue campeón en Liga Premier con Pumas. Jesús Angulo en Dorados de Sinaloa. Ya hablábamos de Alexis Vega en Toluca Premier, que tú mismo lo decías, ¿no? El Pollo Briseño en Atlas y en Tigres en su momento estuvo. Brian García, fíjate, Guamercito, en Cafesa, Jalisco, estuvo ahí, y en Tijuana también. Juanpi Domínguez en Chivas y en Irapuato también. Y lo de Juanpi Domínguez es el último, ¿no? De los estos que podemos decir que llaman la atención por el proceso y lo que ha logrado ahora. Héctor Miguel Herrera, bueno, estuvo en Cuautla, Tampico Madero, Alto Rendimiento Uso y Universidad del Fútbol con un proceso con Pachuca, ¿no? Y Víctor Manuel Arteaga en Orizaba. Es decir, estamos hablando de 10 futbolistas y buenos futbolistas que en cierta medida, o sea, si hablamos de los primeros 5 que te mencioné, o titulares o con un peso específico en los Diablos, ¿eh? Sí, 5 sí, prácticamente, bueno, digamos, hasta Vega justamente, ¿no? Pero Luis García ya agarró la titularidad desde por ahí de la jornada 13, 14, ¿no? Se la quita Pau López, un portero español que viene. Luis García, como ya lo dice, la ha batallado, le han traído a diferentes porteros, ha seguido en la institución, ha sabido pues, salir avante, y tras tantos años de Toluca, 15 sin ganar, es finalmente el arquero que alza el campeonato. El Canelo Angulo y Alexis Vega también tuvieron el paso por Chivas, están otra vez en Toluca. Y lo de Alexis Vega también pues es una gran historia, porque estuvo en Toluca Premier, de ahí nació, ahí jugó, pasó, claro, también por las subs en algún momento. Entonces es una historia pues como de
de Cenicienta, pues, o de hadas para él, ¿no? El lugar donde se formó, te digo, tuve la oportunidad de verlo varias veces en Metepec, por allá de 2016 habrá sido más o menos. Entonces también por eso la gente tiene tanta comunión con él en esta temporada, además de que ha dado el torneo de su vida, pero porque es un jugador que saben y que sienten como en casa, porque muchos de los aficionados, de los abonados, también están muy involucrados con las divisiones inferiores y conocen a Alexis Vega desde que él llegó al equipo y tenía 16, 17 años. Pues ahí está, fíjense nada más, muchos futbolistas del campeón Toluca que terminó con esta época dorada del América, orgullo Premier. Y ya que hablamos también de jugadores que estuvieron en Liga Premier y que ahora están en otras latitudes, como diría el señor Jorge Quintero, mi querido Omar, vamos precisamente con Jorge porque nos tiene la historia de un futbolista que fíjate, hoy está disputando un mundial, el mundial de la Kings League, esta famosa Kings League. Adelante, George. Datos curiosos y regresamos a las historias fantásticas de la Liga Premier, porque muchas de ellas trascienden frontera con mayores reflectores que otras, y esta historia proviene de la más humilde conexión. Y estamos hablando de Carlos Alberto Monroy Fernández, que un día jugó en la Serie A con uno de los clubes más humildes que han estado en la liga y ahora está disputando en París, Francia, el Mundial de la Kings League. Así es, con su equipo los Galácticos del Caribe. Un sueño hecho realidad después de todo lo que vivió por las canchas de la Liga Premier, porque lo hizo jugando con el Leviatán FC, que como sabemos es uno de los clubes que tuvo mayores problemas en los resultados deportivos, de los más humildes que han estado en la liga y que incluso desapareció. Sin embargo, Carlos, después de no encontrar un club que tuviera mayores perspectivas para poder continuar con el sueño de la pelota, se dedicó a lo más importante, a lo que tiene la Liga Premier en el ADN, la formación integral, porque es un actuario respetable y tampoco dejó de jugar a la pelota. Y hoy está disputando ese famoso mundial de la Kings League allá en París, Francia, con los Galácticos del Caribe, representando con mucho orgullo esa pasión de la Liga Premier y por supuesto también al propio fútbol mexicano. Así son las historias fantásticas de la Liga Premier. Datos curiosos como el que les presentamos este día. Liga Premier, donde el fútbol es algo más. No, ya mi compadre está haciendo su sección, los expedientes secretos Jorge Quintero, no, pero bien, o sea, dato curioso sí, que este chavo Monroy estuvo jugando en Liga Premier en el Leviatán, en la bestia, como le decía Jorge, y bueno, ahora lo que son las cosas, ¿no? Está en el Mundial de Kings League, pero no solamente eso, yo destacaría, además de que sigue en el fútbol, que es algo que le apasiona, que en la formación integral es actuario y tiene su carrera, y además sigue en el fútbol, ¿no? Sí, y estos equipos y estos torneos, ¿no? De fútbol, no sé bien cómo decirlo, ¿no? Pero alternativo, como la Kings League o como sea, que a mucha gente quizás no le guste, pero y a veces tienen apariciones, personas muy, muy famosas, pero el nivel que hay, porque muchos de ellos son precisamente exjugadores profesionales, no solamente que estuvieron en primera y que ahorita ya tienen, no sé, 40 años, no, jugadores que estuvieron en otras divisiones, precisamente como Liga Premier, y que de no tener ese nivel tan alto, no estarían jugando ahí. Es decir, el paso que él tuvo por Liga Premier es fundamental para que ahorita él pueda estar jugando ahí. Insisto, más allá de que a lo mejor de repente veamos algún influencer, algún actor, alguna cantante, porque también hay la Queens League, que van y tienen una aparición y que sí, quizás el nivel futbolístico no es el más alto, porque hay otras cosas que tienen también que ver con el espectáculo, pero el alma de los equipos, o el grueso de los equipos, mejor dicho, son jugadores que tienen muchísimo nivel. Entonces es el caso de Monroy, que como ya lo dijo Jorge, a Leviatán le costó un poco de trabajo, ¿no? Tuvo un paso corto por la liga, pero creo que es un equipo del que nos vamos a acordar todos. Yo, por cierto, le mando un saludo a Irving Zurita, quien también andaba ahí por la Kings League, lo último que supe, y después en la People, ya ves que hay otra liga de estas, pero él anduvo en Pioneros de Cancún, antes cuando era Liga de Nuevos Talentos, a buen Irving Zurita, que llegó a debutar en primera con Atlas, ahí estuvo también.
un abrazo, por supuesto. Vámonos rápidamente antes de irnos, de despedirnos, Omar, con actualidad Premier. Rapidito les tenemos noticias que son importantes. Esta, muchos ya la saben, otros no. Igual te sorprendo, mi querido Omar, porque el Racing de Veracruz sigue armándose, pero como dicen por ahí, hasta los dientes, ¿no? Y se han llevado a Iván Hernández, este gran futbolista del equipo de Irapuato, ahora será parte del conjunto de Racing de Veracruz. Sí, estrella de Irapuato, marcó todavía en las finales, hizo doblete en una de las finales, hizo triplete iniciando el torneo, uno de los jugadores más importantes de Irapuato, con todo, que todo el plantel fue muy importante, pero era uno de las estrellas del equipo. Entonces es lo que decía al inicio, ¿no? Racing sorprende con un director deportivo que venía de un gran proceso, con un director técnico que, ¿qué decimos? Acaba de ser el campeón de temporada, y ahora contra el otro equipo que se jugó esa trilogía de campeonato, es decir, se lleva al director técnico de Peribán y se lleva al goleador de Irapuato. Entonces Racing se está armando con todo, y como ya lo decíamos también hablando la semana pasada con el director deportivo, las exigencias ya son totalmente otras, porque están armando un equipo ahí, los no sé cómo decirles, ¿no? Pero como los galácticos. El monstruo morado, los galácticos morados, vamos a decirles, los galácticos morados. José Luis Trejo ya no es más el entrenador de Jaguares FC. El propio club de Jaguares anunció la salida del entrenador, que ahora estará dirigiendo en Guatemala, Omar. Pero bueno, Jaguares en el mismo anuncio dice que en los próximos días estarán ya también informando acerca de quién tomará las riendas de este equipo, que por lo pronto está trabajando con visorías en todo el estado de Chiapas para poder llevar más talento a sus filas. Además, déjame contarte que Francisco Castañeda, el príncipe, el goleador histórico de Gavilanes FC Matamoros, anunció que dejará esta institución, y lo hizo con un emotivo mensaje en el que agradece, después de 3 años de haber estado con Gavilanes, bueno, será momento de seguir su carrera en otras latitudes. Ha habido algunas salidas importantes, ¿no? Justo como la de Hernández de Irapuato, como esta de Gavilanes, algunas incluso por edad, ¿no? Porque los jugadores ya llegaron al tope de edad que podían dar. Entonces sí se han presentado ya como 4 o 5 salidas de jugadores emblemáticos de ese equipo, y esta no fue la excepción, ¿no? También por eso ese mensaje, que creo que para la afición sí es importante, porque era un jugador de los más importantes del equipo. Fíjate que ya platicábamos con Memo Chávez la semana pasada, ¿no? De que se fue a Racing dejando a Cimarrones, pero ahora Cimarrones también ya ha anunciado a sus nuevos directivos. Se trata de Armando Martínez, que será gerente, mientras que Javier Acuña fungirá como director deportivo. Así es que de esta manera también Cimarrones pues está ocupando esas plazas que necesitaba para poder estar y ser protagonista. Además, Reboceros anunció las bajas del portero Joel Muñoz y de Rafael Rodea. Ya no seguirán más con el equipo de los Reboceros. Y bueno, siguen los movimientos, siguen los cambios, y siguen las visorías, y siguen las noticias. Así es que vayan a Liga Premier Magazine, Omar, en donde tienen día a día todo lo que sucede con los clubes de la Liga Premier, además de las redes sociales. Así es, sigan en todas las redes sociales, que ya saben, Facebook, Instagram, Threads, TikTok, en todos lados. Y también, si los que son jugadores, tomen mucha nota de estas visorías. Hay algunas que son exclusivas para gente que ya tuvo paso profesional, ¿no? Con un currículum más amplio, pero también hay otras que están detectando nuevos talentos. Entonces, estén atentos a todas ellas, porque de ahí se jala mucha gente importante. ¿Usted de qué le juega? Yo le juego en el medio. Híjole, ¿y qué edad tiene? 33, ya no doy. Híjole, no, ya no damos. Bueno, ya no damos. Para el torneo de presidentes seguramente tendremos alguna oportunidad, pero se nos ha terminado el tiempo, mi querido Omar, a toda la gente que nos acompañó a través de Radio Red 1110 AM, las plataformas digitales de la Octava Sports y de Liga Premier. Gracias por haber estado con nosotros. Seguiremos al pendiente de todo lo que suceda con los clubes de Liga Premier y con lo que viene también de cara ya a la asamblea y a la premiación. Gracias a Jordán Tavares en los controles, a la gente allá en cabina también, por supuesto. Mi querido Omar, nos vamos. Muchas gracias, y de ahora en adelante, cada programa voy a ver qué de nuevo nos tiene el Racing. A ver si no llega Chicharito de sigue. Psicólogo.
Hoy vimos lo de Iván Hernández, pero han sido ya muchas altas, bajas evidentemente también, pero incluso de cuestiones de metodología. Ya después lo estaremos analizando con mayor tiempo. Por lo pronto, esto ha sido, mi querido Omar, Liga Premier Radio, en donde el fútbol es algo más. Pásela bien. Vamos a apoyar a la Liga Premier. Las futuras estrellas aquí van a crecer, mostrando su talento para poder llegar a alcanzar la gloria del fútbol mundial.